Una de las funcionalidades más típicas de cualquier web es la inclusión de un formulario de contacto para de alguna manera recoger las dudas, las solicitudes que nos puedan llegar al centro. Portaledu incluye una extensión, un plugin, para poder gestionar este recurso. Se encuentra también en la parte izquierda del escritorio de nuestro portal y a través de él podemos acceder a la gestión de los formularios de manera muy sencilla. Los formularios, su administración, la creación, borrado, etc., está destinada solo a los roles con mayor cantidad de permisos, por ejemplo, dirección y mantenimiento. El resto de usuarios de la web lo que pueden hacer es utilizarlos e incluirlos en sus páginas o entradas dependiendo del rol en concreto. Para crear un formulario debemos ir al apartado de nuevo formulario y aquí pues, incluir la información básica. Por ejemplo, voy a hacer el formulario de contacto en castellano. Los formularios como tal no tienen traducción, entonces si queremos hacer formularios en multidioma tenemos que crearlos cada uno de manera independiente. Ya tengo creado mi primer formulario y aquí me aparece una especie de mini tutorial visual de los pasos que tengo que realizar para incluir campos en mi formulario. Aquí arriba tengo una barra bastante interesante que nos sirve para ir añadiendo elementos a nuestro formulario, realizar algunos ajustes, desde ajustes de tipo visual a qué tipo de confirmación devuelve cuando se ha rellenado el formulario por parte de los usuarios, a dónde se envían las notificaciones. Por defecto se envían a la dirección de email que se haya puesto en los ajustes generales del sitio como dirección de administración de la dirección de email de administración del sitio. Un listado con todas las entradas que se han realizado de ese formulario, o sea, todas las veces que se ha rellenado ese formulario a través de la web, y una previsualización. Fijaros la cantidad de elementos que tenemos para añadir. Realmente para las utilidades que podemos llegar a necesitar en la web del centro, normalmente con los campos estándar tendríamos bastante. En campos avanzados también encontramos alguna herramienta de utilidad. Estos campos básicamente, la diferencia con los campos estándar es que se realizan algún tipo de comprobación de formato. Por ejemplo, que el email tenga un formato adecuado, etc. Vamos a utilizar alguno. Por ejemplo, la línea de texto, pincho y arrastro y una vez se ha añadido el campo puedo, haciendo clic, acceder a cantidad de opciones sobre cada campo. Lo hago obligatorio. Y ya tengo el primero. Voy a añadir luego, por ejemplo, un apartado desplegable que sea categoría para distinguir la temática de la cuestión que nos estén enviando. Bien, que sea obligatorio. Por ejemplo, luego voy a añadir un campo, ya un campo avanzado, que sea el email de la persona que me está presentando. Voy a colocar, por ejemplo, aquí arriba. Y aquí sencillamente lo voy a hacer obligatorio. Si habilitáramos la confirmación, iba a pedir que introdujera el email 2 y finalmente el contenido de la cuestión que nos quieren enviar. Actualizo y de esta manera ya tengo mi formulario almacenado. Si quiero hacer una visualización previa, aquí puedo visualizar lo que acabo de hacer. Si voy ahora a mi listado de formularios, ya tengo el formulario creado y en estado activo. Una utilidad para ahorrarnos tiempo puede ser la de duplicar el formulario y a partir de ahí comenzar a modificar los valores que nos interesen. A ustedes le puedo cambiar el título, el texto del botón, el texto de envío lo he cambiado de enviar a enviamiento, actualizo, si me voy a los formularios ya tengo los dos formularios con un título que los describe y los diferencia. Si accedo a la edición puedo cambiar los distintos campos como me interese. ¿Cómo veo esto en mí? ¿Cómo utilizo esto en mis contenidos? Pues de manera muy sencilla. Tengo dos opciones. Por ejemplo, puedo utilizar los formularios que yo haya creado, la gente que genere contenidos en mi página web, de contacto. Yo puedo directamente desde aquí, desde el editor clásico, añadir formulario o mejor aún, si nos vamos al editor visual que incluye Portaledu, uno de los módulos que nos aparece de Portaledu Widgets es el formulario que como cualquier otro módulo yo puedo pinchar y arrastrar. Necesito el formulario en castellano, no quiero mostrar el título, lo guardo y lo publico. Otra opción sería, si quisiera dejar el formulario en todo momento accesible en alguna de las secciones de mi contenido de mi página, podría utilizar el widget de formulario que tenemos en los widgets y arrastrarlo a la sección que tuviera activa o que tuviera visible en ese momento. ¿Cómo se ve un formulario en la parte pública de nuestra web? Pues aquí está lo que yo he incluido en una categoría y con esto ya se produce el envío del formulario, con lo cual llegaría un correo electrónico de aviso de que me han llegado formularios rellenados
a la web del centro. Una vez enviado, nos aparecería el mensaje de confirmación y lo que tendríamos es en nuestras entradas podríamos ver cada una de las solicitudes que se nos ha hecho a través del plugin. Recordar que la utilidad de este plugin pues básicamente se puede reducir a formularios de este tipo que os he puesto como ejemplo, un formulario de contacto, para recoger información más personalizada, encuestas, cuestionarios, etcétera, de familias, alumnado, etcétera. La Consellería ofrece otras alternativas que seguramente sean mejor que los formularios incluidos en Portalet.